este ciclo. Les doy la bienvenida a este ciclo que vamos a tener sobre la estructura de la vida consciente. Y es un ciclo de lives que vamos a ir viendo desde hoy día. Seguimos el próximo domingo y el siguiente domingo de abril, en donde vamos a compartir un poquitito algunas ideas que están como siempre, de alguna manera, gravitando en lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces les doy la bienvenida a todos. Los abrazo desde acá, desde Chile, en esta tarde en Chile. A la gente, sobre todo, les doy un abrazo gigante a la gente de España, a la gente de Europa, que sé que están madrugando, hubo un cambio de hora ahí, así que a nosotros nos toca la próxima semana, pero ahí están, y bueno, muchas gracias por unirse. Bueno, y para ir entrando un poquitito en el tema, la idea de este ciclo de lives es como compartir con ustedes alguna información sobre sanación energética, que es lo que es. Habíamos hecho un live como explicando un poquitito la sanación energética, ¿no? Esta vez nos vamos a meter de lleno en la geometría sagrada, porque estamos en un momento muy, muy importante en estos momentos, no solo en el plano de la escuela, que estamos promocionando nuestro diplomado anual, sino que en el término de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y ustedes han visto por ahí, quizás los seguidores, los que están por ahí en Facebook o en Instagram, han visto que empezaron a salir hace unos años atrás, primero los mandalas famosos, mandalas para pintar, y luego empezaron a aparecer estas figuras por doquier, ¿no? En Chile nosotros vemos como las venden en relieves de madera para pintar, para colgar en las habitaciones, en las piezas, etc. Pero cuando preguntábamos, la gente me decía, no, sí, claro, es geometría sagrada, pero no sabemos decir qué es específicamente geometría sagrada. Bueno, hoy día pretendo esclarecer un poquitito el cuento y cómo se usa esto en sanación. Cómo son las diversas metodologías para poder ocupar estos patrones de información, patrones geométricos o patrones vibracionales, también los podemos llamar de esa manera, para causar efectos que nosotros llamamos efectos contundentes en la salud. Y cuando hablamos de salud, ustedes ya saben, estamos hablando de una salud no solo fisiológica, sino que una salud también psíquica, y la salud finalmente de lo que es nuestra relación con el mundo. Esa es la gran salud, esa es lo que llamamos nosotros la calidad de vida, ¿no? Entonces, vamos a partir por varias cositas. Uno, ¿qué es la geometría sagrada? ¡Wow! Definiciones de geometría sagrada. No las tengo. Solo sé algunas cositas nada más que les puedo dar y les puedo brindar. La geometría sagrada es el estudio de patrones de información que empiezan a aparecer en muchas culturas. Por ejemplo, este es el patrón de la semilla de la vida, que es un patrón donde hay 7 círculos que están haciendo una intersección entre ellos y se forma una flor de 6 pétalos en el centro, ¿no? Ustedes la han visto por ahí porque es la base de la gran figura de la flor de la vida, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué significan estos patrones de información? Cada cultura le da una información, una connotación específica, pero lo extraordinario del estudio de la geometría sagrada es que empezamos a ver comunes denominadores bajo las diferencias culturales. O sea, por ejemplo, el hecho de que muchos templos en el antiguo, no solo Egipto, sino que en África, en Mesoamérica, etcétera, eran construidos de forma piramidal. Y entonces empezamos a ver un factor en común, ¿no? Un factor en común que está bajo todas estas civilizaciones. El estudio de los factores en común que tienen estas civilizaciones en términos de la morfología de sus templos, de sus mandalas, de sus símbolos de reconocimiento o de poder, por así decirlo, en el reconocimiento de los talismanes. Y no solo eso, sino que en los altares antiguos y en las coreografías que hacían en las danzas sagradas, todo nos va a dar revelaciones sobre lo que llamamos nosotros el estudio de la geometría sagrada.
Eh, ¿Por qué es importante el estudio de la geometría sagrada? Porque finalmente empezamos a descubrir en ella, y no solo iluminado por los grandes hombres, ¿no? Grandes hombres que han trabajado con geometría sagrada, Pitágoras, Arquímedes, ¿no es cierto? Pero también grandes hombres que empezaron a graficar nuestra conexión coherente con el cosmos. Y entonces empiezan a aparecer figuras, formas en los ponchos o chamantos de los chamanes en diferentes partes, en los tejidos sagrados de las culturas, en las representaciones en Egipto, ¿no es cierto? En petroglifos, jeroglifos. Y entonces empezamos a entender que la geometría sagrada conlleva un factor muy interesante. Estas formas representan conceptos, conceptos que eran solamente transmitidos entre iniciados, ¿no? Los iniciados de las religiones, de los templos y de las órdenes secretas, sino que también tiene que ver con percepciones del cosmos durante estados de conciencia alterados. ¿Y qué son los estados de conciencia alterados? Son estados donde nosotros podemos profundizar y comprender nociones que van más allá de la mente racional, de la mente lineal, y entramos a una mente analógica, una mente conectada con otras frecuencias universales, ¿no? En estos estados alterados de conciencia, que no solo son producidos por la meditación, por la respiración en el pranayama, por ejemplo, el uso de distintos pranayamas o técnicas de respiración para generar estados de conciencia alterados, también en las iniciaciones antiguas y en la toma de plantas de poder, todas las personas nos hablan que en algún momento de este viaje de estado de conciencia alterado, comienzo a ver, pero ojo con esto, sentir e integrar geometrías sagradas que visualmente se nos aparecen como patrones de información coherente, ¿no? Entonces, ¿qué es la geometría sagrada? Yo les diría que la geometría sagrada es encontrar en estos patrones las llaves para entrar en estados de conciencia alterados. Y estas llaves dan acceso a que podamos nosotros también entrar en diferentes porciones de nuestro cerebro para encontrar las soluciones que queremos y para encontrar lo que llamamos nosotros la visión, la percepción de la vida que va a cambiar nuestra salud finalmente. En el estudio de la geometría sagrada se han hecho grandes avances, pero bajo el alero del silencio. En el fondo, los grandes geómetras mantenían esta información en secreto. Después, algún día les voy a contar por qué. También hay asuntos económicos metidos entre medio para que no salga esta información completamente. Entonces lo que hemos visto es una explosión de esta información por todos lados, pero lamentablemente la gente está volviendo a la mínima expresión de la geometría sagrada, que es considerar estas gemas de la información. Esto que están viendo aquí atrás, la geometría de la flor de la vida, y todas las grandes geometrías de síntesis, representan filosofía visual. Son patrones de información que nos dan claves para acceder a estados de conciencia que nos van a entender quién soy, qué soy, hacia dónde voy y de dónde vengo. En el estudio profundo de la geometría sagrada está finalmente la organización de la materia. La materia está formada por patrones de información geométrico. Los hexágonos que forman las abejas son exactamente como la forma hexagonal de la flor que están viendo ahí. Los patrones de cristalización hexagonales, los exosas o la información de las moléculas que se entrelazan en forma hexagonal, nos van a dar pistas para entender que todo está construido de alguna u otra forma bajo un código que no está visto
en clases, porque esto no se ve en clases de geometría, como ustedes ya pudieron ofrecer y ver, porque trasciende mucho más que la matemática. ¿Qué nos dicen esos códigos? Nos dicen que hay un orden que de alguna manera va dándonos pistas para entender la conciencia superior. Entonces la geometría sagrada se convierte no solo en el hecho de que estos patrones puedan organizar tu mente, organizar la materia, porque recuerdan a la materia la organización coherente entre sí, sino que también tus emociones pueden ser ordenadas a través de este proceso. Yo les voy a indicar cómo. Y sino que también, finalmente, la geometría sagrada es el código de acceso para integrar la experiencia de lo divino en tu vida. ¿Y qué es eso divino? No es eso religioso que está pensando alguno quizás, sino que es lo espiritual, la experiencia del conocimiento espiritual. Y la experiencia del conocimiento espiritual conlleva sanación, porque cada vez que tú amplías tu conocimiento contextual y trascendente frente a la vida, tú en el fondo estás sanando. En lo más profundo, la sanación es el camino de la iluminación, del entendimiento, la comprensión y la experimentación de lo que llamamos la verdadera fuerza natural que hay en el universo, que es el amor, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros metabolizamos el amor, vamos sanándonos. Se sanan nuestros tejidos, se sanan nuestras experiencias pasadas, nuestras memorias, se sana nuestro entendimiento, porque cuando tu mente racional, lineal, es colonizada por el amor, también es colonizada por una energía no lineal, una mente que va más allá de tiempo y del espacio, y eso es sanarse. Finalmente, entonces, empezamos a ver cómo ocurre este proceso. ¿Cómo sana la geometría sagrada? Hay diferentes niveles para trabajar la geometría sagrada. El nivel más básico es quizá ponerse una de estas cositas aquí en el cuello y pretender que ese amuleto, entre comillas, que es la más básica de las nociones de geometría, te produzca una sensación de protección, de paz, de tranquilidad, etc. Finalmente podríamos decir que ahí hay un gran efecto placebo, porque claro, tú estás como llenando esa forma de expectativas que en el fondo es tu propia mente, haciendo el hábito de pensar positivamente, ¿no? Eso por un lado. Pero yo les digo que hay muchas maneras de entrar en los códigos. Otra manera de sanar la geometría sagrada es a través de la contemplación de estas formas. Ya entramos un poquitito más allá. La contemplación consiste en la observancia, pero en un silencio interior. Cuando yo hago ese proceso de meditación, de contemplación de estas formas, las formas van hablándome en un lenguaje silencioso. Nosotros hemos visto innumerables experimentos en donde empezamos a entender, por ejemplo, que un código, solo la observación, la visualización de un código de geometría sagrada puede producir coherencia cardíaca. O sea, puede hacer que las palpitaciones de tu corazón se entren en una rítmica con tu respiración y con tus ondas cerebrales. Esa rítmica, no estoy hablando que son las tres las mismas, sino que son diferentes ritmos, pero que entran en fase, o sea, se acoplan uno a otro. Y cuando ocurre eso, tú estás en un estado de altísima coherencia. Y la coherencia trae salud. La coherencia trae liberación de estrés. La coherencia libera endorfinas, oxitocinas, serotoninas, dopaminas, que son todas neurohormonas que producen equilibrios biológicos. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto a través de las neurociencias, hay un proyecto muy interesante que se llama el proyecto Blue Brain. Es un proyecto de cartografía a través del cerebro, a través de laboratorios en Suiza y en España que llevan varios años cartografiando el cerebro en su máxima expresión
y descubrieron que en lo que llaman ellos los caminos neurológicos, o sea, imaginémonos que un camino neurológico es la acción de la electricidad, del paso del, podríamos decir, estímulo electroquímico que hay en el cerebro a través de las neuronas, pero una múltiple cantidad de neuronas genera un camino neuronal. Usted cuando piensa en su papá, bien, se activa un mismo camino neuronal. Imagínense complejas actividades mentales hacen que estos caminos se entrelacen. Y lo que descubrieron estos científicos es que en el entrelazamiento de estas diferentes cadenas neurológicas aparecían figuras, formas de geometría sagrada. Por favor, vean Proyecto Blue Brain y ponen imágenes y van a ver las imágenes que ocurren dentro del cerebro en los canales neurológicos. Lo que se descubrió es que nosotros pensamos geométricamente. Y lo interesante de este tema es que empiezan a aparecer ahí geometrías octaedros, icosaedros, geometrías absolutamente cartografiadas, ¿no? Y de una perfección impresionante dentro de nuestro cerebro. Y lo que pasa es que a veces, de repente, lo que veían los científicos, es que estas neuronas hacían estos complejos tejidos geométricos y de repente desaparecían. Y entonces estaban boquiabiertos. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía que se produjera el evento de la geometría y luego desapareciera esta geometría de los canales? Lo que descubrieron es que cuando ocurre el proceso geométrico hay un intercambio de información y los caminos se interlazan. Y cuando se interlaza un camino, se fluye a tal velocidad la información que se produce un evento increíble. Entonces descubrieron que cuando uno observa la realidad y está reflexionando frente a la realidad, comienza a entretejerse la geometría sagrada de tu cerebro. Cuando la forma se hace perfecta, desaparece, y es el momento en que tú, a través de tu reflexión, tomas una decisión frente a tu vida. Esto dejó perplejo a los neurólogos, a los neurocientíficos, y uno se atrevió a decir algo tan bello, que lo encuentro de una belleza inconcebible, cuando dijo: parece ser que la geometría de nuestro cerebro nos ayuda a tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, el flujo de la información va a una velocidad tan rápida que no podemos ni siquiera cartografiarlo. O sea, de alguna manera, geométricamente has tomado una decisión. Quizás ese es un plano muy, muy profundo de cómo trabaja la geometría sagrada. Algunos terapeutas utilizan la geometría sagrada físicamente para establecer de alguna manera una interacción con el campo electromagnético humano, el campo pránico, el campo etérico, hay diversas maneras de verlo. Y al generar este proceso de intercambio de información a través de los chakras y los subchakras, tal cual como lo hacemos con la gemoterapia, la geometría es capaz de generar coherencia en estos puntos o meridianos de acupuntura, etc. Y esto promulgaría lo que llamamos una salud fisiológica. Algunos se han atrevido a ir más allá y han hecho experiencias de movimientos oculares para trabajar, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la biodescodificación de emociones a través de las enfermedades, o el procesamiento emocional rápido de un shock, por ejemplo. Y eso podemos hacerlo a través de la geometría sagrada. Algunos avesados han ido más allá, es el caso de nuestra escuela. En nuestra escuela nosotros ya no trabajamos con la geometría sagrada física, sino que la desaparecemos en la virtualidad de un proceso en donde se entrena a los terapeutas a trabajar en el plano de la conciencia más allá del tiempo-espacio. Eso significa trabajar a distancia. Es un trabajo de lo que llamamos nosotros las medicinas cuánticas o las medicinas energéticas, por ponerle un nombre. Nosotros decimos medicina cuántica porque trabajamos a través de la información de la física cuántica, algunas propiedades típicas de la física cuántica, como por efecto de no localidad,
el efecto de atemporalidad o el efecto de la intencionalidad, que son varias leyes de lo que llamamos nosotros la física cuántica. Y nosotros transformamos estas virtualidades, porque trabajamos con geometría virtual, las transformamos en vehículos de conciencia, en donde con la intención, la atención y la concentración, más la conciencia de estar trabajando con la fuente de toda la geometría sagrada, podemos generar efectos a distancia, efectos en los campos energéticos, efectos en la conciencia, en la toma de conciencia, y finalmente efectos en lo que llamamos nosotros la evolución de la persona. Las geometrías sagradas son códigos de información. Estamos recién empezando a entender. Es como si Dios jugara a las escondidas a través de la geometría sagrada y nosotros pudiéramos como de alguna manera tratar de pillar a Dios debajo de estas formas, ¿no? Finalmente, la geometría nos habla de un mundo de entendimiento profundísimo, espiritual. Y ahí empezamos a entender que la geometría sagrada ya no solo está tratando de sanar un cuerpo que está destinado a morir, porque todos nos vamos a ir en ese proceso, sino que está destinado a trabajar no solo un alma que va a reencarnar, sino que también un ser que quiere despertar, despertar en la conciencia profunda. Y entonces entendemos cómo las grandes religiones, los grandes avatares, también usaban la geometría sagrada para simbolizar lo más profundo, que es este intercambio de información entre un mundo que está encerrado en el espacio-tiempo, un mundo que todo el mundo, en términos de la conciencia, nos habla, los grandes avatares, que es un mundo irreal, un mundo ilusorio en comparación a la gran belleza y a la gran estructura del mundo espiritual que está más allá del tiempo y el espacio. En ese sentido, yo siento que, siempre lo he dicho, la geometría sagrada para mí es un virus, pero es un virus bondadoso, mandado por la fuente para entrar en el tiempo-espacio, pero a través de esa forma o cuerpo en el tiempo-espacio nos da a entender que este es un lugar, es un momento y es una estructura que podría servir como un camino o una especie de puerta dimensional para entrar en los misterios de lo no formativo. O sea, ¿qué sería la geometría sagrada para mí? Formas para trascender las formas. Formas que tienen la capacidad clarísima, por ejemplo, de establecer cuerpos que, por ejemplo, no tienen dualidad. Díganme, ¿dónde está lo feo y lo bonito en esto? ¿Dónde está el macho y la hembra en este proceso? ¿Dónde está el arriba y el abajo? En estas definiciones que son matemático-formísticas, está también el gran enigma de cómo resolver el problema de la paradoja, cómo unifico aquello que está en apariencia como opuestos. La unificación de esos opuestos es el camino del amor. La geometría sagrada finalmente es amor en movimiento. Finalmente es amor, podríamos decir, la forma del amor. Diferentes formas para poder proyectar esa energía. Siento que en estos momentos claves se nos están abriendo las compuertas porque estamos empezando a estar preparados para describir, reconfigurar, rescatar y poder descifrar la información que nos está dada digamos, la geometría sagrada. Y eso es muy importante, porque significa que ya estamos preparados. Significa que nos están mostrando las puertas. Significa que llegó el momento de entrar y percibir y respirar
y seguir los patrones de respiración que hay en cada una de las caras y los patrones de información que hay en cada uno de la matemática que hay aquí, porque cada uno de estos poliedros tiene una numerología entre medio anexada. Entonces aquí estamos hablando de numerología, morfología, estamos hablando de biología. Yo sinceramente veo estas formas como representaciones de los elementos vivos de la naturaleza, y vamos a ver más allá y ver los elementos vivos de la naturaleza espiritual en las cosas. Entonces, estudiar geometría, estudiar sanación en geometría, es un camino muy, muy interesante para entrar al código de la coherencia. Y sabemos todos que en estos momentos el mundo necesita más que nunca de coherencia. Y es porque nos están mostrando toda la incoherencia de una vez por todas para poder sanarla. El mundo es un proceso de parto en estos momentos. Mucho haría la geometría sagrada para entrar en lo que llamamos los códigos del despertar de la conciencia. Si hay un lenguaje común, si hay una lengua materna, si hay un código de comprensión del universo entre todos los seres del universo, yo más allá, no creo que sea la matemática en sí misma, aunque conlleva la matemática, yo creo que nos vamos a comunicar a través de códigos visuales de geometría sagrada, con otras inteligencias. Y cuando estemos en ese punto de codificación de nuestras emociones, nuestros pensamientos en geometría sagrada, quizás seamos dignos de entrar a ser parte de la familia universal. Y eso es entrar en el merecimiento. ¿Y qué tal les diría que llegó el momento del merecimiento? Llegó el momento de que aparezcan las puertas para que entremos a la verdadera dimensión de lo que realmente somos y merecemos. Por eso siento que es importantísimo seguir el código de la geometría sagrada. Yo te deseo lo mejor en este camino, te deseo que te vayas a buenas manos y te deseo que te despegues de utilizar esta información solo como amuleto. Te estás perdiendo todo. Es como una mano que solo sirve para recibir. Esta mano también sirve para dar, sirve para operar, sirve para hacer arte, para pintar, para dar amor, para generar mudras. Y cada uno de los mudras son geometría sagrada también. Entonces, esa información es muy importante volver a recuperarla para hacer de nosotros un mundo de más sentido. Y cuando el mundo empieza a tener sentido, el mundo comienza a ser un lugar más hermoso donde vivir. Creo que en estos momentos de gran oscuridad, de grandes procesos sociales, necesitamos un código, un mapa. ¿Cómo retornamos a lo que somos? Este es el mapa. Se los presento. Geometría sagrada. ¿No es el único mapa? No, no lo hay. Únicos mapas no lo hay. Ahí hay códigos de información sónica, ahí hay música, ahí hay mantras, ahí hay numerología, y ahí también hay códigos fotónicos, códigos de luz, de espectros de luz. Por eso, los grandes visionarios, aquellos que han entrado en estados de conciencia alterado, siempre se encuentran con la geometría sagrada como una especie de portal que los lleva a la frecuencia del encuentro con uno mismo. Yo espero que habíamos contribuido con un granito de arena y dándoles esta información. Decían por ahí, si alguien decía por ahí si va a estar grabado, esto sí va a estar grabado, así que tranquilo, para que lo vamos a poner en Facebook como grabación, y también si están inscritos en nuestras redes sociales, les va a llegar a través de YouTube, etcétera, etcétera. Con esto damos entonces puntapié inicial al ciclo,
Y yo quiero invitarlos también desde aquí al 31 de marzo, estamos en las inscripciones. Aprovechen, por favor, porque yo sé que hay gente que está ahí como dudando si quieren, podemos entrar o no en la formación. Sí, pueden entrar en la formación. La formación empieza el 27 de mayo, pero hasta el 31 de marzo tenemos precios de preventa. La primera preventa, no se lo pierdan porque es un muy buen precio. Entonces, pueden eso, visitar toda la información en escuelabiogeometría.com, diplomado anual en medicinas complementarias de síntesis, que es un trabajo de formación y de desarrollo personal, de autosanación también, a través de un diplomado de un año completo, en donde no solo estarás capacitado para ser, eh, ¿cómo se llama?, terapeuta en medicinas complementarias de síntesis, sino que también vas a ser un principiante, no un experto ni un maestro, un principiante muy coherente, eso sí, del trabajo con la geometría sagrada, como todos lo somos, ¿no? Y entonces sí, podríamos empezar por ahí está el caminito. Nos estamos viendo, chicos, siéntanse, por favor, bienvenidos de dejar comentarios, preguntas, lo que quieran a través de las redes sociales y nos estamos viendo pronto, el próximo domingo, donde seguimos con nuestro ciclo de sanación, ¿no es cierto? Entrar a la familia universal, exacto, por ahí va el cuento, ese es el código. Y nada, felicitarlos, ahora que estamos en la luna llena en Libra, eh, trabajemos en ese espacio, saquen su geometría, comiencen a hacer ese proceso. Confíen, siéntanla. Yo les recomiendo algo muy simple para comenzar. Por favor, sientan la geometría, tóquenla, respírenla mientras sus ojos cerrados van explorando manualmente esta información. Luego ábranla, cuélguenla y al colgarla vean cómo la geometría va cambiando formas. Y al cambiar la forma, vean qué pasa con sus cuerpos. Luego jueguen, cojan esa geometría y digan, voy a ver dónde lo siento en mi cuerpo, en mi campo, y lo colocan donde lo necesitan. Y luego ponen la mente en silencio y vean qué ocurre ahí. Pidan a la fuente la información, pidan a la fuente que les muestre cómo trabajar la geometría sagrada. Muy probablemente tú descubras algo nuevo que está a punto de dar a luz al mundo, ¿no? Y eso sería fantástico. Entonces nos encantaría que podríamos decir, los descubrimientos también nos los fueran pasando para ir distribuyéndolo al mundo. Quizás son digamos yo, las piezas del puzzle, ¿m? Para encontrar la gran verdad. Y eso es muy importante. No se preocupen, puede ser pintada, no es importante. Lo que es importante, recuerda, no es lo importante la forma, de qué está hecha la forma, si esto es de cuarzo o de... Son mínimas influencias electromagnéticas, nada más, mínimas, si esto está hecho de imanes, si esto está hecho de shungita o lo que sea, mínimas en comparación a lo que simboliza. Entonces, cuando te digo que simboliza, significa que es un símbolo de un patrón de información coherente. Por lo tanto, usa la geometría para entrar en el patrón de lo que representa. Eso es lo importante. Recuerden, lo importante y lo esencial es invisible a los ojos. Vayan más allá de la geometría, por favor. No se queden entrampados en las formas. La geometría finalmente es sagrada porque tu mano que la sostiene es la que les dio esa sacralidad. No hay formas sagradas. La forma es colonizada por el Dios que está dentro tuyo. Y eso es importante. Así que les doy
un profundo abrazo. En este día domingo no los molesto más porque todos tienen cada uno que hacer sus cosas, y qué sé yo, sobre todo la gente del hemisferio norte. Que les vaya muy bien, investiguen, me preguntan dónde puedo conseguir estas cosas, investiguen, dibújenlo, hagan sus palitos, hagan sus cosas, trabajen. Miren, la mejor manera de apropiarse de la información de una pirámide es haciéndola. Así que egiptólogos, que les vaya muy bien, nos estamos viendo pronto. Un saludo gigante, acuérdense, para aquellos que quieran entrar de verdad en este camino de un año, van a ser mis alumnos y yo eso me encanta porque me doy completo en este curso y van a tener todos los códigos y los secretos y las claves. Que les vaya muy, muy bien y nos estamos viendo próximo domingo. Hasta luego, Instagram, que vaya bien. Adiós, Facebook. Chao, chao a todos. Un abrazo gigante. De verdad, muchas, pero muchísimas gracias.